Hola, ¿cómo estamos? Hoy quiero hablarte acerca de un tema bastante controversial. Hoy quiero hablarte acerca de pecados ocultos. Hoy quiero hablarte acerca de qué es lo que sucede cuando un espíritu inmundo sale del corazón del hombre. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas que quieren vivir en libertad, pero tienen cadenas que los tienen atados al pecado, atados a cosas no debidas? Y es lamentable que en estos tiempos veamos a muchas personas así. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto? Jesucristo cuenta una historia y dice en esta historia que cuando un espíritu inmundo sale del corazón del hombre, dice que se va por un tiempo a lugares desiertos y secos. Y luego dice, volveré a mi casa. Y cuando vuelve a la casa, aquí se está refiriendo al corazón del hombre, dice que encuentra la casa barrida y ordenada. Y dice, traeré a 7 espíritus peores que yo. Y cuando ellos llenan la casa, el postrer estado de este hombre llega a ser peor que el primero. ¿Qué es lo que sucede en la vida o en el corazón de un hombre que no tiene a Jesús en el corazón? Esa casa está habitada. Hay muchas personas que son atadas, que tienen cadenas generacionales, que tienen cadenas con el mundo, que tienen cadenas con el pecado, que tienen hábitos que no pueden romper, que tienen vicios imposibles de quebrar. Pero Jesucristo vino a traer libertad, vino a que vivamos una vida en libertad en su nombre. Dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Jesucristo vino a darnos libertad. En el ministerio de Jesús dice él que el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, y él habla acerca de todo su ministerio, pero él pone énfasis en una parte y dice, me ha llamado a sacar de la cárcel a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están cautivos. ¿Y qué significa eso? Que hay mucha gente que está esclavizada por el enemigo y no lo saben. ¿Y cuáles son las características de estas personas? Que acaban haciendo lo que no quieren, que saben que es pecado hacer ciertas cosas y acaban haciéndolo. Al inicio sienten culpa, al inicio sienten dolor y carga y vergüenza, pero llega un momento en el que sus conciencias comienzan a cauterizarse y comienzan a pecar deliberadamente y ya no tienen ni siquiera vergüenza ni temor. Y es lamentable. Y cuando Jesucristo narra esta historia, yo puedo tocar ciertos puntos que me llaman mucho la atención. Uno de ellos es que no dice que él expulsa al espíritu inmundo, sino que dice que el espíritu inmundo decide irse. ¿Y qué significa esto? La palabra de Dios nos dice que cuando Jesucristo expulsaba a un demonio de la vida de alguna persona, ese espíritu no volvía a molestar, porque la autoridad de Jesús era sobre todo. Pero en este caso dice que ese espíritu decide irse por un tiempo. Y aquí yo quiero mostrarte un caso. Hay muchas personas que se dan cuenta que tienen vidas muy desordenadas, que se dan cuenta que necesitan un cambio. Entonces, en sus fuerzas deciden cambiar y dicen, ya no voy a pecar, ya no voy a hacer esto o aquello, voy a ponerme límites, voy a reemplazar ciertos hábitos. Y no está mala la intención, pero tenemos que entender que hay cadenas que en nuestras fuerzas no vamos a poder romper. Hay pecados que en nuestras fuerzas no vamos a poder soltar. Necesitamos la ayuda divina de nuestro Dios para poder vencer al pecado y para que Él pueda romper esas cadenas. Entonces dice que ese espíritu decide irse y está por un tiempo por allí vagando, pero luego dice, volveré a mi casa. Es decir, que él cree que esa casa o ese corazón le pertenece. Y cuando él regresa a la casa, dice que encuentra la casa como barrida y ordenada.
Y para aquellos que saben barrer, saben que barrer es algo superficial. No dice que encontró la casa trapeada, sino que encontró la casa barrida. Cuando uno barre, saca el polvo externo, pero no saca las manchas impregnadas en el suelo. Y es lo mismo, cuando nosotros tratamos de cambiar en nuestras fuerzas, tratamos de cubrir algunas cosas que ante el mundo es pecado, pero aún hay manchas impregnadas en el corazón, imperceptibles ante los ojos de las personas, pero que nosotros sabemos que son pecados ocultos o cosas que desagradan el corazón de Dios. Solamente estaba barrido, no estaba trapeado. Y dice que él dice: volveré a esa casa con 7 espíritus peores y haremos un desorden total. Para que esos espíritus puedan ingresar nuevamente a esta casa, significa que alguien les dejó la puerta abierta. Y esto es algo que he hablado muchas veces en muchos videos. El Espíritu Santo es muy caballero y aunque vean la puerta abierta, no va a entrar si tú no se lo permites. Pero el enemigo es astuto. Es una rata. Y cuando él ve una puerta, una rendija abierta, aunque tú no lo invites, él va a ingresar. Y va a ingresar y va a destruir. Y si tú le das autoridad, si tú le permites ciertas cosas que alimentan tu corazón de él va a hacer lo que quiere con tu vida. Por eso tengamos mucho cuidado en abrirle puertas al enemigo. Y en este momento yo quiero tratar acerca de 3 puntos importantes que aprendí desde muy joven. Número 1, hay una gran diferencia entre influencia, atadura y posesión. Oh, ¿de qué estás hablando? La influencia solamente es un deseo, una idea, un pensamiento, algo que te insta, te motiva, te seduce y te dice: haz esto, haz aquello. Así como Satanás cuando tienta a Eva: come de ese árbol, come, hazlo. Entonces, cuando es una influencia, nosotros podemos decirle un no. No podemos evitar que las aves vuelen alrededor de nuestra cabeza o que los pensamientos quieran entrar en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Pero el problema es cuando nosotros les permitimos hacer un nido en nuestra cabeza y habitar en nuestra mente. Una influencia es solamente una voz, como más o menos, para que tengas una idea. Estoy con el control remoto, ya es una hora muy tarde y sé que hay ciertos canales que pasan ciertas películas con escenas prohibidas. Entonces, como yo sé, digo, pero no tiene nada de malo, solamente voy a estar por estos lados, pero digo, no, podría ir hacia allá. Y es la voz que me dice: anda, no te vas a quedar, solo vas a pasar. Vamos, no va a pasar nada, aparte, ¿qué tiene de malo? Eso es una influencia. Ahora, cuando yo decido obedecer a esa influencia, obedecer a esa voz y acabo consumando el pecado, esto comienza a convertirse ya en una atadura. ¿Y qué es una atadura? Una atadura es tener una cadena, es tener un grillete, es que no puedo dejar ciertos hábitos, quiero hacerlo y no puedo saciarme. Entonces yo ya estoy pasando con el control remoto y sé que está mal, pero igual lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer el otro día y lo vuelvo a hacer el otro día y lo vuelvo a hacer al otro día. Y siento culpa y siento vergüenza y le pido perdón a Dios y me siento sucia y me siento arrepentida, pero al día siguiente lo vuelvo a hacer y no puedo contra esto. Y es un pedir perdón y es un pecar, es un pedir perdón y es un pecar y es un pedir perdón y pecar deliberadamente porque digo, Dios me va a perdonar. Y a veces comienzo ya a jugar con la gracia de Dios. ¿A cuántos les ha pasado? Y llega un momento en el que ya no siento culpa. Llega un momento en el que yo comienzo ya a pecar deliberadamente y mi conciencia se comienza a cauterizar y ya no me duele y me vuelvo sin vergüenza y lo hago aún conociendo a Dios. Esto ya no es solo una influencia.
no solamente es un pensamiento, no solamente es que las aves están volando, revoloteando, es que yo ya les permití hacer un nido en mi cabeza. Por eso la palabra de Dios nos dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra de Jesucristo y de su verdad. Es importante tener la mente llena de la palabra de Dios, tener los pensamientos de Dios, llenarnos de esta verdad, tener la mente de Cristo, y cuando quieran venir esos pensamientos tenemos que responderles con el escrito está, escrito está, escrito está, no le fallaré a mi Dios. Pero cuando uno sigue avanzando, ya no es solo una influencia, ya no es solo una atadura. La posesión es lo peor, pero sí quiero hacer aquí un paréntesis porque la posesión es algo que no sucede en los hijos de Dios. Cuando alguien aceptó a Jesús en el corazón como su Señor y Salvador, una posesión no llega a darse. Pero si hay personas que nunca aceptaron a Jesús y comienzan a vivir una vida desordenada, con cadenas y con todas estas cosas que te estoy hablando en este día, sí podría llegar a convertirse en una posesión, cuando ya no eres tú, cuando ya hay alguien en ti. Y es terrible. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él caminaba y encontraba a mucha gente que estaba poseída, a mucha gente que estaba endemoniada. Y hay uno en particular que se llamaba Gadareno. Él vivía en los sepulcros y dice la palabra de Dios que su fuerza era descomunal, que la gente que vivía por allí le ponían grilletes de metal en las piernas y en las manos, y él con una fuerza los hacía polvo. Y cuando Jesús le pregunta su nombre, le dice, es Legión. Y legión no nos habla de un demonio, 10 demonios o 20, ni miles y miles de demonios viviendo dentro de un hombre. Pero la buena noticia es que nos dice que cuando Jesús expulsa a los demonios de este hombre es libre, este hombre es salvo. Y esos demonios fueron sobre ese hato de cerdos y esos cerdos se lanzaron de un abismo. Y esto es lo que quiero que entiendas. Eso es lo que hace Satanás cuando entra en la vida, cuando entra en la familia, cuando entra en un lugar. Destruye todo lo que toca. Aparentemente te ofrece algo bueno, te ofrece algo bonito, te ofrece algo que llama la atención, pero en el fondo hay una intención detrás, destruirte, porque eres el reflejo de la gloria de Dios, porque eres hecho a la imagen de Dios. Y yo lo que quiero decirte con todo esto es que evites abrir puertas al enemigo. Ten cuidado con la música que escuchas, ten cuidado con las películas que ves, ten cuidado con las personas que te instan a pecar, ten cuidado con las cosas o los pensamientos que dejas en tu cabeza. Porque algunos dicen, si ahora los jóvenes lo hacen, si ahora hacen esto y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, lo podemos hacer. No te llenes de los pensamientos del mundo, llénate de los pensamientos de Dios. Hay muchas cosas que hoy los jóvenes y la gente hace a nuestro alrededor, y cuando son puestos a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que ante Dios, Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Dios no acepta la fornicación, el adulterio. Dios no acepta la lascivia. Dios no acepta la impureza. Dios no acepta esas cosas. Dice que pienses en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo limpio, en todo lo de buen nombre. En esto debes pensar. Si hay algo que quiero decirte, porque el tema es extenso y hoy, miren cuántos minutos vamos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no es que Dios quiera desecharnos porque nos ve imperfectos. Es sencillamente que el pecado no puede entrar al reino de Dios. Y si nosotros ya hemos gozado de esta gracia divina, tenemos que seguir intentando. Tenemos que luchar contra el pecado con todas nuestras fuerzas. Sí, podemos tener errores como seres humanos que somos, pero tenemos que luchar diariamente contra esta vieja naturaleza, porque Jesucristo mora en nosotros.
Yo me imagino esto, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, viene el Espíritu Santo a morar y viene a sentarse en el trono de mi corazón y deja la casa limpia, impecable, barrida, trapeada, reluciente. Luego el enemigo quiere volver a ingresar, me tienta con muchas cosas, pero yo no le voy a permitir entrar y destruir lo que Dios ha hecho en mi vida. La presencia de Dios en mi vida vale más que mi vida. Prefiero ser fuerte, aguantarme. Yo sé que hay muchas cosas que mi carne va a querer, pero nada de eso es más importante que la presencia de Dios. Yo no quiero al Espíritu de Dios contristado en mi corazón. Yo lo quiero fluyendo como ríos de agua viva, habitando de rincón en la casa de mi corazón. Y si yo abrí puertas, si tú abriste puertas en este tiempo, yo te invito a cerrarlas. Si tú necesitas ayuda, te invito a pedir ayuda. Si tú necesitas liberación, tienes que llamar a tu pastor o a un consejero. Necesitas libertad. Si estás cargando con cosas, con cadenas, pide ayuda. Pide ayuda. Invoca al Señor. Pero no te quedes en esa condición, porque estamos viendo lo que pasa con este hombre, que permite ciertas cosas en su vida. El postrer estado de este hombre llega a ser peor que el primero, porque eso es lo que hace Satanás con la vida. Si necesitas liberación, si necesitas sanidad del alma, tienes que hablar. Lo importante es reconocer. Quien calla su pecado no va a prosperar. Habla, confiesa, avergüenza al enemigo. Y como decía Jesús cuando oraba por cada pecador que se cruzaba en su camino, Él les decía: vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Lo hiciste, pero hay una nueva oportunidad. Jesucristo puede hacerte libre. Solo debes invocar su nombre, llenarte de la palabra de Dios, pedir ayuda si es algo muy serio. Pero Dios nos ha llamado a vivir una vida en libertad y una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Un abrazo y que Dios te bendiga mucho.